Sí tenemos policía encubierto, también que están en el interior, dentro de la porra. Y lo que se trata es que al ver el mal que están haciendo es actuar inmediatamente con la demostración de la fuerza para sacarlo inmediatamente de su lugar y afuera y arremitirlo directamente según el daño que haya hecho. Da un total de 1,675 elementos que estaremos a cargo de la seguridad pública. Ayer repasábamos la cantidad de clásicos que hay en el fútbol mexicano. ¿Cuál será el de mayor tensión en cuanto a seguridad, en cuanto a comportamiento de la gente en la tribuna, Dionisio? Mira, puede ir cambiando, ¿no? En algún momento, pero yo creo que si hacemos un promedio, yo siempre he considerado, desde la época de los 80s, al América Pumas o Pumas América, el partido o el clásico de más alto riesgo. Pero en la actualidad, ¿crees que se mantenga esa etiqueta? Puede ir cambiando, pero en promedio ese es el partido que siento yo es el de más alto riesgo. En algún momento se ha puesto intenso el Chivas contra Atlas o lo que pasó recientemente con Monterrey y Tigres, pero si a mí me dicen tienes que ir a estos 3 partidos, al único que no iría sería el de Pumas América. Ángel. Como aficionado de Rayados no te puedes meter al volcán y echarte una porra o festejar un gol, lamentablemente. Si vas tú como americanista y te pones una playera de la América y no estás, porque hay 2,000 americanistas ahí arriba en una cabecera, no les dan más lugares. Si te pones una playera como americanista, te tunden. En el Azteca es más tranquilo, creo que se revuelven más, en C1 no. Y en el Atlas Chivas, sí, cada barra tiene su gente, pero de repente levanta la bandera el de al lado de Atlas y el de al lado de Chivas. Y en el América Guadalajara, curiosamente, es el que yo pienso que se ha vuelto el más tranquilo en cuestión de violencia. Creo que en este momento el América Pumas y Monterrey Tigres, los más complicados. Si tuvieras que llevar a tus hijas, o si tus hijas te pedirían ir a un América Pumas, ¿no las llevarías, Ángel? Lamentablemente no. Lamentablemente a la tribuna no. Esto es una tristeza que estemos llegando a esto en el fútbol mexicano. Yo considero, y no solo por lo que sucedió recientemente en Monterrey, sino porque me tocó trabajar en distintos partidos allá en Monterrey, y sobre todo este tipo de partidos, este tipo de clásicos regios, considero que es el más peligroso, el de mayor tensión. Yo lo único que le pido tanto a la afición del Atlas como a la afición de Chivas, como a la afición de América y como a la afición de Pumas es que entiendan que este fin de semana sus equipos van a jugar un clásico, sí, que representa mucho, sobre todo empezando por el orgullo deportivo también, pero que entiendan sobre todo que se queda en el rectángulo verde, que dura 90 minutos y ahí se tiene que acabar todo. Al final esto es un juego de fútbol, Dionisio. Es que si no nadie va a poder ir después, ¿eh? O sea, si no van a acabar los partidos, que los aficionados visitantes no van a poder ir y ojalá y se le vaya bajando un poquito. Ahora, se le ha bajado las revoluciones al América Pumas o Pumas América. Ojalá así se le bajara en su momento cuando venga un Monterrey Tigres o un Chivas Atlas, que por ahí en alguna que otra ocasión también ha representado cierto riesgo. Ojalá podamos tener clásicos y, como decían, y estar tranquilos. Que vayan las familias. Yo insisto, aún así hay papás, no sé cómo llamarlos, de que van y exponen a sus hijos, llevándolos a esta clase de partidos. No, que los llevan con la mejor de las intenciones, pero que no saben qué puede pasar. No saben qué puede pasar. Yo insisto, ojalá siempre vivamos clásicos relajados desde ese punto de vista. En Cruz Azul nos enteramos hoy que finalmente se llevó a cabo la cena entre Caixinha y sus delanteros. ¿Buen restaurante o taquería? No fue en casa de Caixinha, ¿no? Él cocinó. Fue en casa de Caixinha. Ojalá y de resultados. De entrenador a chef. Ojalá y de resultados. La historia de Pedro Caixinha. Escuchemos al técnico de Cruz Azul. Bien, de verdad los llevé ahí a mi casa a cenar. Ya tenía tiempo que no cocinaba. Salió bien el risotto. Lo disfrutamos, no hablamos de fútbol, no hablamos de goles, pero sí hablamos de lo que son los momentos que se viven en el fútbol y que viven los delanteros, ¿no? Entonces también tuvimos una semana larga para trabajar más dinámicas de definición, dinámicas de los delanteros. Ayer tuvimos una práctica muy interesante donde debatimos el modelo de lo que es la estructura base de la vida. ¿Sabes lo que es la estructura base de la vida? Es la célula.
sabes cómo está constituida y organizada la célula. Ellos son el núcleo, que es lo más importante. Pero más importante será el funcionamiento, el óptimo funcionamiento de la célula, mientras más permeable sea su membrana. Y eso es lo que estamos trabajando, para que nuestra membrana sea una membrana fuerte, para que el núcleo no se vea afectado. Una analogía biológica, ¿no? Sí, yo de repente me pregunto por qué hay algunos entrenadores que quieren hacer ver el fútbol tan complicado. En verdad es tan complicado el fútbol. En México, en China, en Timbuktu juegan 11 contra 11 y está de por medio una pelotita. Ah, que sí, que tiene sus complicaciones, que hay ciertas cosas que se tienen que preparar los técnicos y nosotros también, por supuesto, que podemos polemizar en cuanto a ciertos dibujos tácticos también. Pero en verdad llegar a este tipo de explicaciones en una conferencia de prensa, Ángel. Me parece que son estilos, ¿no? Depende, hay técnicos que les hierve mucho más la sangre, hay técnicos que transpiran en la banca, hay técnicos que piensan que este tipo de ejercicios les pueden ser de utilidad. Yo no voy a criticar porque a lo mejor le viene bien la cena a los delanteros con Caixinha. Pero no es la cena, es la explicación. Pero sí me parece que se si la membrana, que si el núcleo, que si la célula. A eso es lo que se refiere Mauricio. Sí, no es tan complicado, pero bueno, el tema es que parece que a Cruz Azul se les olvida que sí se le ha ido complicando el obtener resultados positivos. Y hay que buscarle por todos lados. O sea, si me hablas de otros equipos, a lo mejor pensaría diferente. En Cruz Azul la han buscado de la A a la Z, Mauricio, Dionisio, de la A a la Z. Yo me acuerdo cuando llegó Ricardo Peláez, como la foto con la gente de la cooperativa. Ricardo Peláez es un tipo muy trabajador, los entrenamientos, la unión de grupo, cuando fueron campeones de Copa, se despidieron, les hicieron el pasillo allá en... Qué bueno que pones ese ejemplo, Ángel. Pongo muchos ejemplos para que se entienda que Cruz Azul busca otras alternativas. Te voy a decir por qué, ¿no? Te voy a decir por qué No sé. digo que es bueno tu ejemplo, Dionisio. Tengo... Ángel. No, Ángel y Dionisio. Ok. Porque es bueno mi ejemplo. Sí, porque voy contigo. Tengo 15 años de conocer a Ricardo Peláez, tuve la oportunidad de trabajar con él y además tengo cierta amistad con él, con su familia. Y si hay alguien que ve de manera muy sencilla el fútbol, ustedes trabajaron aquí con él, Sí, cómo no. es Ricardo Peláez. Y lo ve sencillo y lo ve como una convivencia además. ¿En verdad tenemos que llegar a eso? Al núcleo, a la célula, a la membrana. Pero a ver, yo te hago una complicado, pregunta, Dionisio. les hago una pregunta. ¿Por qué? Aguanta, va, Dionisio. Ok, está bien, voy a bajar acá y voy a tomar ahí. No, yo creo que se termina exagerando. A veces me da la impresión, y lo que pasaba lo mismo con Osorio, fibra 1A, fibra 2B y lo que tú quieras, cuando se refería a ciertas situaciones. Creo que en ocasiones los técnicos tratan de demostrarnos que cada vez son más estudiosos, que cada vez son más preparados y que los únicos tontos somos nosotros. Acuerdo. Yo le doy la misma lectura. ¿Sí? ¿Sabes que le doy la misma lectura? De repente cuando me toca cubrir este tipo de conferencias de prensa y empiezan los técnicos con todos estos rollos, yo en el primero que pienso es en Miguel Herrera. Miguel Herrera, un hombre que Coloquial el lenguaje, punto, se acabó. lo explica de una forma tan sencilla. Pero eso es lo que te gusta a ti. Pero a lo mejor hay algunos entrenadores que critican que cuando se da una conferencia de prensa se hable poco de fútbol. Y entonces cuando hablan de fútbol o cuando medio empiezan a Pero comparar... la membrana, la célula y no eso fue criticado, ¿tiene que ver Osorio. con fútbol? No fue criticado. Es que eso voy. Está bien, A ver, pero podemos Es hablar- una clase de biología. A ver, tú seguiste mucho a Osorio. Tres. Seguiste mucho a Osorio. No era criticadísimo Osorio, que eran muy largas y hablaba de fútbol y tal, y unos términos que no les gustaba a la gente. Y al final de cuentas, cuando alguien es natural, como Herrera, y dice cualquier cosa, no, pues ¿cómo dice eso? Ya se pasó de franco. Yo lo que creo es que Caixinha tiene una presión severa, y decías de Ricardo Peláez, al cual yo respeto, admiro y considero una muy buena persona, y he trabajado con él y buen amigo. Bueno, entonces, ¿por qué crees que se está permitiendo todo esto? No, es que yo creo que A ver, Ricardo... tú A que ver, conoces el a ver, tema, a ver, yo a te ver voy cuáles decir son, conoces las entrañas y ahora hablemos de las células. No conozco las Las de entrañas, Cruz Azul. no estoy ahí Bueno, en el las día a células de día, Cruz Azul. ni siquiera como reportero, pero ni fuiste tampoco durante mucho trabajando tiempo. para la institución. Todos conocemos las células de Cruz Azul. Son unas células que han estado dañadas y que no se han ya también reproducido. vienes con lo de las No, y células. eso, No, está ¿sabes bien. qué? Profesor de biología estudiaron también. biología. Ángel, No estudiaron biología. pásale, yo ya me voy. No, aquí, con yo este ya me lado, voy. con este lado estoy. No, Con este lado estoy. Si tú Pero ya a vas ver, a empezar a hablarme de células, me doy por vencido. ¿quieren que se los diga? Las células de Cruz Azul, híjole, caray, están enfermas. No, pero en serio, ¿tú te imaginas a Peláez, te imaginas
a Billy Álvarez enfermas o no las escuchando de pronto, no, sí, nuestra Bueno, membrana, entonces, ¿por nuestra qué lo célula. permite? Está bien, entonces, ¿por qué, Bueno, por a ver, qué porque- Ricardo, que acabamos de Porque poner puedo ejemplo, entender que en no algún golpea? puedo entender que en algún momento también Peláez debe estar abierto a decir, perfecto, si tú piensas que con eso puedes sacar esto, dale. Pero no creo que en el fondo esté muy de acuerdo ¿Qué que quiere se utilice ese es lenguaje que también, o esos conceptos. Caixinha se equivocó cuando habló del fútbol femenil, por ejemplo. Ahí sí, severamente. Se equivocó. Se ha equivocado. Yo pienso que se exageró. Ahí en muchas cosas se ha equivocado. no Caixinha, sino pero cómo también se tomó si las invita a palabras los de Caixinha. jugadores también está mal. Si habla de las células también está mal. Si tal. Y Ricardo Ferretti cuando dice cualquier locura, ahí sí está bien. ¿Como cuál locura? Ay, también. No, ¿sabes como cuántas cuál? No, locuras no, ha dicho? recuérdame. No, y ahí sí está bien. Porque también nos ha pasado muchas veces, y también hay que ponerlo acá, cuando este cae bien, este cae mal, este es simpático, este no es simpático. No, a ver. La declaración de a ver, este técnico a ver, no me gusta. A ver, si o tú sí me emites gusta. un comentario de acuerdo a cómo te llevas con el personaje, creo que estás equivocado. No. Ah, claro. No, yo no lo hago. En lo personal no lo hago. Sí, pero no me digas que no se han equivocado mucho. Yo no lo hago. ¿Y dónde está la Ni crítica? siquiera tengo el gusto de conocer a Pedro Caixinha. Y fíjate, te voy a decir algo muy curioso que quizá no sabes. Más bien, no sabes y no se sabe. Yo le he pedido a Ricardo Peláez, con la relación que tengo con Ricardo, que me dé la oportunidad de conocer a Pedro Caixinha, porque me encantaría platicar con Pedro Caixinha, porque soy un convencido de que es uno de los personajes que mejor trabaja y que mejor ve el fútbol De acuerdo. en nuestro país. De acuerdo. Yo creo que no es necesario que Pedro Caixinha vaya a todo esto de las células y la molécula y el núcleo. Creo que no es lo correcto. Que parafrasee con todo eso. Sí. ¿Por qué no hacerlo más fácil el Los lenguaje? resultados son los ¿Por que- qué no hacerlo los más resultados fácil? son los que están provocando y que lo se decías sepa hace por un dónde. momento de Herrera. ¿Sabes por qué Herrera le sabe llegar al jugador? ¿Por qué Herrera a lo mejor, espérame, otra cosa, por qué a lo mejor el América o los equipos que terminan teniendo Herrera y terminan disputando clásicos por lo general no los pierde? Porque utiliza el lenguaje sencillo, el fácil, el coloquial. Tal vez ese es uno de los virtudes y secretos que pueda tener Herrera para convencer al jugador en esta clase de partidos. Totalmente de acuerdo. Pausa y ya regresamos a Calla y Escucha.